1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y está conmigo, por supuesto, Brenda. Bienvenida, Brenda. Hola, ¿qué tal? Encantada nuevamente de compartir una transmisión de El dinero no viene con instrucciones. Y en esta miniserie que estamos haciendo sobre el tema de retiro, nos han preguntado mucho nuestros clientes sobre este movimiento que ahorita veremos, si es posible retirarse antes, ¿no? Pareciera ese sueño, ¿no? Si te puedes retirar en tus 30s, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, el movimiento conocido como FIRE, Financial Independence Retire Early. Ahorita hablaremos un poco más al respecto, dónde surge y demás, pero empezamos a hablar por la lógica, digamos, cuando surgen estos esquemas de seguridad social, ya hace bastantes años, cuando se hace ese cálculo, ¿verdad? A inicio de los 20s, 30s, la expectativa de vida, en el caso de México, pues la realidad es que era bastante corta, ¿no? En promedio, estamos hablando de que no pasaban de los 48 años y se hizo en ese momento un esquema de decir, bueno, los que lleguen a los 55 van a tener este esquema, ¿no? Que es la llamada, pues, ley anterior, ¿no? Ley 73, que todavía le toca a gran parte de nuestros padres que llegan a cierta edad y se retiran con cierto porcentaje del sueldo que tuvieron los últimos 5 años, ¿no? Pero la realidad es que en ese entonces el concepto de retiro pues no era para todos, ¿no? O sea, realmente era para pues algunos que tenían el cálculo de que posiblemente podían llegar. Y ahora vemos que cada vez más pues pareciera que sí es un concepto universal para todos, ¿no? El tema de retirarse algún día, de tener un retiro. Y es una idea, digamos, que sobre todo con los avances que hay ahora en la parte científica, de salud y demás, pues ya es algo que es muy factible para todos, pero a la vez se convierte en un problema, como lo hemos hablado en otros episodios, de bueno, sí voy a llegar, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué voy a tener para vivir, ¿no? Y es así como surge este concepto. Hay un libro por ahí en los 90s que les recomendamos bastante, que se llama Your Money or Your Life, Tu vida o tu dinero, de una autora que se llama Vicki Robbins, junto con un planificador financiero. Se les conoce en Estados Unidos como Certified Financial Planners, que se llama Joseph Domínguez, de origen latino, que ya falleció, pero sacan este libro y se volvió una revolución en ese entonces, en los 90s, porque básicamente lo que estaba diciendo es, mira, todos los días nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de tener dinero, ¿no? Y si estamos 10 horas trabajando, pues nunca tenemos tiempo para ocupar ese dinero por el que tanto estamos trabajando, ¿no? Y era una parte de la crítica que hacía esta autora de decir, pues hay que ver de qué forma se puede ser sumamente frugal, invertir ese dinero y retirarse lo más joven posible, ¿no? Y es ahí que surge primero este movimiento. Ahora, más actualmente en los últimos años, más para los millennials, vamos a llamarle así, surgió el movimiento FIRE, que significa, por sus siglas en inglés, independencia financiera, retiro temprano, Financial Independence, Retire Early, y ha tomado mucho apogeo. Ha salido en portadas como Forbes, Market Watch, etcétera. Digamos, es algo que ha tomado mucho. Incluso hay comunidades que ya existen en los Estados Unidos, comunidades en línea, ¿no? Digitales, de personas que todo el tiempo se están, digamos, alentando a que sigan esta meta que se pusieron, ¿no? Y ahorita hablaremos un poquito más, pero empecemos. ¿Tú qué opinas de este concepto, Bren? Si tuviéramos, como lo hemos manejado en otros episodios, esa máquina del tiempo y regresáramos a algunos años y dijéramos, oye, es que es posible que te retires sumamente temprano, ¿qué hubieras pensado de este concepto, Bren?
Pues bueno, de entrada rompe con el esquema que tradicionalmente, con el que tradicionalmente crecí, ¿no? Que el retiro es para cuando somos grandes, bueno, cuando ya somos adultos mayores. Entonces, bueno, rompe con ese esquema, pero por otro lado, creo que el core de este movimiento es como justo un hábito de consumo muy controlado, que en temas de educación financiera, de pronto eso no es tan común, porque pasa que empezamos a trabajar, empezamos a ganar dinero y empezamos a gastar y ganamos más, tal vez tenemos un mejor puesto y gastamos más. Entonces, como les he compartido en mi experiencia, pues yo fui como de las super gastalonas. Si hoy pudiera como tener la máquina del tiempo y regresar a cuando empecé a trabajar, pues bajo esta filosofía, probablemente no para dejar de trabajar a los 40 años, sino bajo esta filosofía de ser más cuidadosa con mis gastos, pues me hubiera gustado tener este conocimiento. Ahora, creo que esto se junta mucho con las cosas que nos llegan, por ejemplo, a México, ¿no? Las cosas que nos llegan como de estas noticias, ¿no? De, bueno, este movimiento FIRE, pero se junta con la poca educación financiera y como el bajo involucramiento de las personas con el manejo de su dinero, que de pronto se vuelven sueños. O sea, no, yo me voy a retirar antes. Bueno, ¿y cuánto estás ahorrando? No, todavía no, porque soy muy joven para el retiro. Entonces es como de, no, a ver, no se pueden combinar. O sea, o eres cuidadoso con tus gastos y tienes un estilo de vida frugal, o, o vives así con tu estilo de vida como de redes sociales maravilloso y pues obviamente eso no va a impactar en un retiro como el que estás soñando. Es correcto, Bren. Fíjate que ese punto me llama mucho la atención. Me acuerdo mucho, siempre me acuerdo mucho de mis clientes, todos con muchísimo aprecio. No crean que lo hago como burla ni mucho menos. Al final del día nosotros buscamos ayudarles y promover la educación financiera. Pero me acuerdo mucho de un cliente, un dentista, que la primera vez que fui a hablar con él me decía, a ver, yo gano en este momento 15,000 pesos. Yo decía, ok, haciendo notas, ¿no? Y me decía, yo le pregunté, oye, cuéntame un poco más de tus metas, ¿qué te gustaría hacer? Y me decía, bueno, mi meta de largo plazo, que para él el largo plazo eran 3 años, me decía, quiero comprar una casa. Y yo le decía, perfecto, oye, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? Me comentaba y me decía, bueno, pues a lo mejor necesito unos 5 millones de pesos. Yo le decía, perfecto, oye, ¿y cuánto planearías ahorrar hoy? Me decía, no, bueno, pues es que ahorita no me sería posible, ¿no? Y yo le hacía estas preguntas un poco para que pusiera los pies en la tierra, decir, a ver, si gano 15,000, que son 180 al año, y si en 3 años quiero una casa de 5 millones, si ahorrara 180,000 durante 3 años, literalmente me es imposible llegar a esta meta, ¿no? Así ahorrar el 100% y no tuviera que gastar nada, llegaría apenas a 540,000, que ni siquiera me va a servir para el enganche más gastos de escrituración, porque en promedio necesitas entre un 15 y un 20% para por lo menos pedir un crédito hipotecario. Entonces, muchas veces, como tú bien dices, Bren, creo que es muy común, lamentablemente, en México hacernos ideas erróneas sobre las finanzas, pero sobre todo porque tenemos ese gran miedo, ¿no? De decir, es que no quiero poner los números porque entonces se vuelven reales, ¿no? Y ya cuando los ves reales, dices, caray, pues sí. Acuérdense que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces sí es necesario que nos metamos a este tema, ¿no? Creo es muy importante. Y suponiendo que, estamos así como hoja en blanco, dispuestas a empezar a hacer lo necesario para tener un retiro temprano. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los elementos fundamentales que tenemos que considerar para lograrlo? Fíjate que de las 3, vamos a decirlo así, hay 3 puntos valiosísimos si es que quisiéramos buscar esta opción de vida. El número 1 es frugalidad. 2, invertir el dinero, importantísimo. Y 3, la regla del 4%, que le explicaremos un poquito más adelante. Empecemos con el número 1, que tiene que ver con frugalidad. Y eso quiere decir, voy a cortar totalmente mi estilo de vida, ¿no? En lugar de tener el coche último modelo,
tener la mejor televisión, el último iPhone, el último celular, salidas, comidas, vacaciones, pues tendrán que ser de una forma más ecoturística, etcétera, ¿no? Cortar lo más posible. Y nada más para que lo tengan en cuenta, la recomendación que hacemos los asesores financieros es que uno tendría que ahorrar en promedio entre un 10 y un 15% para tener un retiro decente, ¿no? Digamos, para tener un retiro decente. Pero haciendo la matemática, si uno quisiera buscar esta opción de retirarnos lo antes posible, tendríamos que estar ahorrando desde un 50 hasta un 75%. Pero, y aquí viene el gran pero, estamos hablando de que nos podríamos retirar en promedio en 13 años. En 13 años de nuestra vida, comparado contra el promedio que trabaja el mexicano, que son 45 años, eso lo dejaríamos de tarea, ¿no? Cada quien posiblemente diría, bueno, sí estaría dispuesto a hacer el sacrificio o posiblemente no. Aquí vamos a hablar para los que sí estén buscando, digamos, esta opción, que no necesariamente es la que tienen que tomar, ¿no? Pero básicamente es recortar todo lo posible en lujos. Si quiero una casa, voy a buscar una casa lo más decente posible, sin tener de más, etcétera, ¿no? Y se trata de recortar lo más posible, digamos, esos gastos, ¿no? Antes creo que también valdría la pena mencionar que este estilo de vida, más bien este proyecto, este movimiento, también tiene como característica pues un ingreso alto, porque definitivamente si el ingreso únicamente me alcanza para cubrir mis gastos esenciales, pues difícilmente voy a poder ahorrar esta cantidad grande para poder tener este objetivo. Totalmente, creo que ese es un punto muy importante, Bren, y es una de las críticas que hacen a este movimiento de los grandes exponentes que ustedes los pueden buscar ahí. Un personaje que a mí me gusta mucho, tiene un blog muy interesante que se llama Mr. Money Mustache. Es un canadiense developer de profesión con un sueldo bastante bueno. Entonces él literalmente estuvo en una habitación durante años, se dedicó a ahorrar y después de 7 años se retiró y vive con su esposa y únicamente se dedica a tener su blog y trabaja cuando quiera, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante. ¿Es posible? Sí es posible. Para personas que tienen un ingreso alto, sí. Para personas que tienen un ingreso medio, también. ¿Es más complicado? Sí, por supuesto. Va a ser más complicado, pero sí nos ayuda mucho y sobre todo puede recortar el tiempo si logramos tener un ingreso pues relativamente alto, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más fácil. Ahora, no solo se trata de estar ahorrando el 50, el 75% de nuestro ingreso. Eso, digamos, es muy buen inicio. Pero no se trata solo de eso, sino de invertirlo correctamente. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones en nuestro podcast, nosotros somos muy de la escuela de fondos indexados, ¿no? De fondos pasivos, de ETFs. Tener un buen ETF que replique el Standard & Poor's 500 en los últimos 5 años tan solo ha dado el 18%. Claro, no siempre van a ser esos 5 años que han sido maravillosos, pero en promedio que te esté dando entre un 9, un 12% es algo bastante bueno. Y eso nos lleva al punto número 3, que tiene que ver con la regla del 4%. ¿Qué es eso? En 1998, la Universidad de Trinity hizo un estudio justamente sobre portafolios de inversión que, sin importar haya años como el pasado que dio un 29%, o este año que ahorita está en un menos 6, ¿no? Llegó a estar en un menos 30, probablemente ahorita ya esté en un menos 6. Va a haber años muy buenos y años muy malos. Si ya tenemos cierta cantidad de dinero y solo retiramos el 4% de ese monto, podríamos vivir con ese dinero por siempre. Y una forma más fácil de ver este ejercicio es, 100 entre 4 es 25, entonces es la regla del 25. Vamos a suponer que tenemos nuestro cliente que gana, o nosotros ganamos 30,000 pesos. Ok, eso lo multiplicamos por 12, entonces serían 360,000 y ahí voy a hacer un ligero cambio porque usualmente en México tenemos 13 meses, ¿no? Con el famoso aguinaldo, ¿no? Entonces, una persona que gana 30,000, pues realmente tiene como 390,000 al año.
Si esos 390,000 lo multiplicamos por 25 veces, que ese sería nuestro número mágico, ¿a qué número tengo que llegar para que pueda retirarme literalmente? Tendrían que ser 9,750,000. Ese es el número al que tendríamos que llegar para que fuera factible que tuviéramos ese ahorro. Ahora, vamos a ver si realmente esto es factible y cuánto tiempo nos tardaríamos. Vamos a suponer que una persona dice, ¿sabes qué? Sí quiero hacer ese esfuerzo y voy a empezar a ahorrar desde hoy el 60% de mi ingreso. Y ganó 30,000. Ok, entonces quiere decir que tendríamos desde hoy empezar a ahorrar por lo menos 18,000 pesos, ¿no? Y vamos a suponer que, como decíamos, pues, lo vamos a invertir en un instrumento financiero que nos pueda dar pues entre un 10, vamos a ocupar para este ejemplo un 11% y vamos a poner los 18,000 que nos estamos planteando ahorrar, que representa un 60% de nuestro ingreso. Y vamos a empezar, ¿qué pasa si ahorramos 10 años? Si ahorráramos ese dinero durante 10 años, llegaremos a 3,900,041, es decir, 4 millones, ¿no? Entonces vemos que pues 10 años no necesariamente lo lograríamos. Vamos a ver si con 15 años podemos llegar y vemos que con 15 años estamos mucho más cerca. Si durante 15 años ahorramos el 60%, estamos llegando invirtiéndolo en este instrumento en fondos indexados, llegaremos a 8.5 millones, es decir, 8,200,000 estaremos llegando con 15 años, ¿no? Entonces, en este caso necesitaríamos casi 17 años, ¿no? Con 17 años ya estaríamos llegando a esta meta, ¿no? Entonces, ahí, incluso con 16 años, ¿no? Llegaremos a 9.4. Hay que poner sobre la mesa el decir, oye, durante 16 años, estar ahorrando el 60% de mi ingreso contra tener que trabajar 43 años. Entonces, por eso es que hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero tener 16 años, de a lo mejor vivir de esta forma frugal, pero ya sé que voy a tener el resto de mi vida. Por eso ese libro se llamaba O tu vida o el dinero. Pues ya sé que después de ahí voy a tener, digamos, esa libertad, ¿no? De poder hacer lo que quiera, ¿no? Y pues literalmente ya si trabajo va a ser porque quiero, ¿no? No porque tenga que trabajar. Claro, que esto lo relacionamos con temas que ya hemos tocado anteriormente, como uno, el ahorro tiene que tener una cara, un objetivo. Si ahorramos por ahorrar, pues se vuelve algo sin sentido, no tenemos la motivación de lograrlo, pero una vez que mi objetivo está claro es porque en 15 años yo ya le puedo tal vez bajar a este ritmo, tal vez ya puedo tener como otro estilo de vida, no sé, bueno, el objetivo será diferente para cada persona, pues, pero ya, si una vez que el objetivo tiene cara, pues tenemos motivación para hacerlo. Y otro muy importante que lo hablábamos en los mandamientos de las finanzas personales es amar lo que haces, porque el objetivo final de este movimiento FIRE no es dejar de trabajar. O sea, no es como pasa estos años y me echo a la hamaca. Probablemente para algunos sí, pero otros como justamente porque disfruto mi trabajo, me encanta lo que hago, pues bueno, lo seguiré haciendo, pero ya tiene que ver más con mi ocupación, con mi satisfacción personal, con mi realización, seguir haciendo mi trabajo cotidiano. Creo que ese es un punto bien importante, Bren. Acuérdense que el objetivo de el dinero no viene con instrucciones. Acuérdense que lo más importante no es el dinero, sino que no te tengas que preocupar por él, ¿no? Y ese creo es un punto elemental. Hay 1000 cosas más importantes que el dinero, pero cuando uno no lo administra correctamente, cuando hace falta, siempre va a ser la prioridad. Entonces creo que el corazón de este movimiento al final del día es que el dinero deje de ser una de las preocupaciones de la vida, ¿no? Que ya sé que lo que sea que yo quiera hacer, lo puedo hacer sin tener que preocuparme por esa parte del componente financiero, ¿no? Al final del día es un movimiento de libertad para muchas personas, ¿no? Muchas personas lo ven como, pues es que es un perfecto balance entre trabajo y vida, porque tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y nunca voy a tener que estar esclavizado, porque si el siguiente mes no tengo ese trabajo, pues no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces es un movimiento que sí tiene que ver mucho con pues digamos con esta libertad, ¿no? Como dijimos, y para recordarlo, tiene
pero tiene esos tres componentes, ¿no? Que es tener un buen ingreso, pero no quiere decir que es exclusivo para las personas que tienen un buen ingreso, ser sumamente frugales y conocer el interés compuesto. ¿Cómo lo podemos ocupar a nuestro favor para que rápidamente lleguemos a esa meta, a ese número de 25 veces lo que sea que gastemos al año, ¿va? Y ese sería como el ideal, ¿no? Si es un 75% que tengamos que ahorrar, si es un 60% que tengamos que llegar, bueno, nosotros les podemos ayudar a hacer ese cálculo. Por supuesto, acérquense a un asesor financiero y les podrá indicar de qué forma es más rápido llegar a este camino. Tú, en general, ¿qué piensas, Bren, de este movimiento? Yo creo, por supuesto, habrá personas que lo escuchan y dicen, sí, eso es para mí, yo es lo que estoy buscando, y por eso ha tenido tantos seguidores, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, que dicen, yo quiero eso para mí, no quiero tener que llegar a los 65 y apenas estarme retirando. Pero por supuesto, como tú decías, Bren, y lamentablemente, pero le pasa mucho a nuestros clientes, muchos quieren tener esa visión de, sí, yo me voy a retirar joven, pero no estoy haciendo nada el día de hoy, no tengo un plan definido. Entonces, esa posiblemente no es el mejor acercamiento si es que buscamos esta meta en particular, ¿no? Dado que, pues, no es realista, digamos, ¿no? Si estamos buscando algo, pues hay que tener de alguna forma un plan, para que realmente pueda llevarse a cabo, ¿no? Si no, realmente estamos un poco perdidos, ¿no? Si no tenemos esa guía, que por supuesto es muy importante, como bien dices, Brenda, ponerle un nombre a ese ahorro, a esa inversión. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hoy estoy dejando de hacer algo? Bueno, ya sea porque quiero un mejor retiro para mí, porque estoy ahorrando para la universidad de mis hijos, porque estoy ahorrando para tener una mejor casa, porque quiero un coche, porque quiero unas vacaciones, etcétera. Y yo creo que eso es lo más importante del tema del ahorro y la inversión. Siempre debe de ir casado con una meta. En este caso, el retirarse lo antes posible, ¿es factible? Sí. Se tiene que hacer un sacrificio muy grande. Pero es factible y es posible. Los números cuadran, es sumamente factible, pero creo que todo empieza con el reto, digamos, que uno tendría que ponerse de, bueno, ¿lo queremos hacer o no lo queremos hacer? Creo va a depender mucho, digamos, de nuestros valores, de qué es lo que estemos esperando hacer específicamente, digamos, con esta meta, ¿no? Al final del día tiene que ver con si a lo mejor yo ya estoy trabajando en algún lado que si no me pagaran igual lo seguiría haciendo gratis, pues felicidades, ya tienen ese objetivo que a lo mejor muchas personas hoy están buscando. Si no, vemos que aquí hay una forma de poder hacer esto, el famoso FIRE, Financial Independence, Retire Early. Les recomiendo mucho ese libro que se llama Your Money or Your Life, Tu Vida o el Dinero, de Vicki Robbins y Joseph Domínguez. Es un libro bastante bueno, se lo recomiendo ampliamente, muy interesante, donde justamente hablan de varios casos que le tocó pasar ella. Ella era también una asesora financiera y justamente decidió pues lanzar, digamos, al mundo este movimiento, ¿no? De tener libertad. Desde hace muchos años, ella de hecho se retiró en sus 20s, ¿no? En sus 20s tardíos, ¿no? 28, 29 se retiró. Desde hace muchos años vive en una playa con su esposo, después falleció su esposo y decidió salir del retiro para realizar una relativamente nueva reedición de ese libro hace algunos años, donde justamente algunos otros autores ya del movimiento FIRE pues le pidieron estar en ese libro, ¿no? Entonces, para terminar, creo que es un punto de vista que merece la pena pensarlo, sobre todo si estamos hablando de una pareja. Hace mucho más sentido, ¿no? Si estamos hablando de este sueldo promedio de 30,000, si ya tienen 2 personas, ¿no? Y ahora estamos hablando de 60,000, bueno, hace mucho más sentido que a lo mejor podrían ahorrar incluso la mitad de uno de los sueldos de alguien, y entonces obviamente se vuelve una meta mucho más alcanzable, mucho más realizable, y que sí es posible tener esa libertad prontamente y entonces dedicarse
a cualquier otra cosa que nosotros amemos. Sí, como bien dices, pues es un estilo que vale la pena explorar si realmente lo que me mueve es un retiro temprano. Definitivamente, bueno, todo tiene un costo de oportunidad. O sea, si yo no quiero sacrificar mi estilo de vida actual, pues bueno, también tengo la conciencia que me va a tomar más tiempo llegar al retiro deseado. Por otro lado, si yo estoy dispuesta a sacrificar mi estilo de vida hoy para conseguir un retiro pronto, pues seguramente será mi camino. Me viene a la mente algún cliente que pues justamente está viviendo, por ejemplo, en la casa familiar y no tiene que pagar renta, entonces prácticamente sus gastos fijos, sus gastos esenciales, pues son mínimos, o sea, solo es como el gasto de el transporte al trabajo y la alimentación. Entonces, esas personas no necesariamente, bueno, estoy pensando ahorita en un cliente, no necesariamente es porque tenga el ingreso más alto, pero tiene un ingreso que realmente no está ocupando, o sea, que está gastando al mínimo. Entonces son como el tipo de personas que si desean un retiro como el que hablamos hoy, pues pueden hacerlo, pero libremente, o sea, no hay como mucho que sacrificar porque realmente lo están guardando. Ahora, es importante también este tema de educación financiera, que pues sí, este ha sido el objetivo del podcast, pues que se informen dónde pueden invertir su dinero, porque como bien decía Ricardo hace rato, pues de nada sirve ahorrar el dinero, y en México que de pronto a la gente le gusta mucho tener su dinero en el banco, aunque no les dé nada, prefieren tenerlo en el banco. Entonces, bueno, de eso no se trata. O sea, se trata que este plan vaya de la mano con educación financiera y tomar decisiones de inversión. Totalmente. Para eso recuerden que pueden agendar una sesión con nosotros a través de network.mx, o nos pueden buscar en redes sociales como network.mx, o incluso buscarnos como asesorfinanciero.com.mx. Brenda, te agradezco muchísimo y hasta la próxima.